Bienvenidos a un nuevo episodio de Whisky o Muerte. Nueva semana comienza en el canal en la primera sesión de grabación de este 2026. Hermano, pero bendecido año, como siempre decimos, porque claro, los videos anteriores fueron lo que quedó de las sesiones pasadas del año 2025, ¿no? Y ahora, bueno, arrancamos nuevo año, nuevo video. Y bueno, por primera vez esta cata va a ser una cata de A3, ¿sí? De A3 vía satélite, vía comunicación, con nuestro queridísimo amigo Jonathan, que muy amablemente nos envió estas dos botellas de esta destilería irlandesa. Destilería Boan, una destilería que le vamos a preguntar un montón de cosas. Vamos a preguntarle un montón de cosas a Jonathan, que ya enseguida va a salir con nosotros, porque nos da mucha curiosidad y porque por lo poco que hemos probado fuera de cámara, está impecable. Bueno, compañero, un placer otra vez estar aquí. Ustedes viendo este video dirán, che, pero ya introdujeron el 2026 en videos anteriores. Bueno, pero fueron filmados en diciembre del año pasado. Sepan ustedes entender, ya saben que hacemos corridas largas de video y filmación. Así que bueno, en tiempo y espacio, 2026, primer video con esta destilería de Irlanda que no conocíamos nosotros. Totalmente, ni idea de la existencia de esta destilería. Así que bueno, ya en breves nos vamos a estar conectando con Jonathan y vamos a ver cómo elaboran su whisky, ¿sí? Qué tipo de granos utilizan, proceso de elaboración, qué tipo de barricas. Tenemos dos ejemplares muy interesantes. Desde ya dedicamos esta grabación y estos videos a Jonathan y a toda la gente de esta destilería, que bueno, vamos a conocer más en profundidad a continuación, ¿no? Estamos spoileando el siguiente video, porque este video se va a tratar de una de estas dos botellas y el otro video por descarte va a ser la siguiente, ¿sí? Para que no sea demasiado largo, lo vamos a dividir en dos partes, pero bueno, vamos a probar estas dos expresiones. Y también un agradecimiento a nuestro amigo Santi, que las trajo finalmente. Tuvo una logística detrás de cómo, no es que se manda por correo y llega acá a la Argentina, eso es inviable aquí, ¿sí? O sea, tuvo que ir todo, fue a España, a Barcelona, ¿no? Después vino acá a la Argentina también de nuestro amigo, así que bueno, un agradecimiento también para todos los que participaron en la logística para que estas botellas puedan llegar de Irlanda acá a la Argentina. Santi, querido, un hermano de la vida, de hace ya muchos años, que se recontra copó en recibirlas, junto con su pareja también, Juanita, que también le agradecemos. Y bueno, vinieron para acá a la Argentina, finalmente, porque si no, un tema de logística un poco complejo. Sí, así que bueno, vamos a ver si está Joa por acá. Yo soy de provincia de Córdoba, de un pueblito que se llama Colonia San Pedro, que está al noreste de la provincia. Está al límite ya con provincia de Santa Fe. Es una zona de campo, de agricultura, toda llanura. Bueno, profesionalmente yo terminé recibiéndome como ingeniero químico. Y bueno, primero trabajé en otros rubros que nada que ver con esto. Y finalmente terminé trabajando en una destilería que se dedicaba a hacer alcohol puro para combustibles, para naftas, que está en San Luis. Entonces ahí trabajé un par de años, que es donde agarré, digamos, me desarrollé más técnicamente en ese aspecto. Y bueno, después de estar un par de años ahí, con mi pareja habíamos ya decidido que íbamos a emigrar y habíamos elegido Irlanda. Fue una cuestión, bueno, no solo de idioma, sino que también veíamos que había muchas oportunidades para profesionales. Entonces, bueno, habíamos elegido este país. Y claro, en ese momento yo me pongo a pensar, hago las cuentas y digo, claro, en Irlanda está el whisky irlandés, digo, muy famoso, mucha producción. Entonces estimé que podía yo, o sea, usar mi experiencia en el rubro para poder trabajar acá ya en el whisky, ¿no? Algo muy distinto también a lo que venía haciendo, pero dentro del rubro técnico. Entonces, bueno, cuando empiezo a investigar, digamos, acerca de destilerías en Irlanda, bueno, me encuentro primero ahí con la primera novedad para mí, al menos, de que no hay muchas destilerías en Irlanda, sino que hay 4 o 5 que son las más grandes, y después hay un puñadito más. Bueno, que hay toda una historia de larga data al respecto de cómo fue que en su momento el whisky irlandés era el más vendido del mundo, y después, bueno, pasaron una serie de cosas, quizás para otra charla, que únicamente quedaron 4 o 5 y un puñadito dispersos por el país. Entonces dije, bueno, vamos a investigar un poquito más esas que hay, y ahí me terminé encontrando con la que trabajo actualmente, que es Boan Distillery, que está 40 kilómetros al norte de Dublín, en un pueblo que se llama Drogheda. Y cuando encuentro esta me gustó mucho. Primero vi la parte visual, me atrajo mucho por
subían, ¿no? Me parecían todo muy lindo. Y también leo que era una destilería todo automatizado, lo cual tampoco es tan frecuente dentro del rubro para este tamaño de destilerías. Estamos hablando de una destilería acá que hacemos entre 600.000 y 800.000 litros de alcohol por año. Es algo de tamaño más bien chico. Pero al estar todo automatizado, digamos, te ahorra todos los pasos de tener que andar corriendo para todos lados, abriendo y cerrando valvulitas, y te permite concentrarte más en lo que es la calidad y las barricas, ¿no? Y tenés mayor control sobre todo, que es lo que a mí un poco más me interesa. Entonces dije, bueno, me gustaría trabajar acá. Y cuando llegamos, en 2023, en junio por ahí, cuando llegamos acá, vi justo que la destilería había publicado que estaban contratando un destilador. Entonces yo agarré, justo se dio el timing, mando mi currículum y bueno, me llaman, me entrevistan y me terminan contratando. Y arranqué en octubre de 2023. Y entonces ya llevo un poco más de 2 años. Pero sí, yo, digamos, no consumía mucho whisky, la verdad. O sea, más que alguna malta de las más conocidas o algún bourbon, no era muy fanático. Y cuando me entrevistan acá, el dueño me pregunta, dice, ¿te gusta el whisky? Y yo le dije, mira, mucho no he probado. Y me dice, bueno, te tiene que gustar, si no, no te contrato. así que bueno, le dije, si lo que está acá es rico, debería andar bien. Y así que bueno, así fue como arranqué, pero él, digamos, me termina contratando no por mi pasión por el whisky, digamos, porque yo no puedo decir que era un apasionado, porque no me faltaba, hasta el día de hoy me sigue faltando mucho, pero más que nada me contrató por mi experiencia, toda la parte técnica. Así que fue que desde entonces, digamos, lo que más me dedico sinceramente es a probar y desarrollar, digamos, mi paladar, digamos. Perfecto. Y con todo lo que es el manejo de barricas también, es algo completamente nuevo para mí. A no ser que tenga la oportunidad de trabajar, digamos, en un lugar así, es difícil, digamos, explicarlo y dimensionar lo que conlleva. Digamos, una tarea bastante... Lo que tiene de lindo también lo tiene de laborioso, digamos. Así que, bueno, esa es más o menos la historia de cómo terminé. Súper interesante. Además es una destilería relativamente nueva, ¿no? Estamos hablando, ¿cuánto tiene? 6, 7 años de existencia. Claro, el 21 de diciembre del 2019 fue cuando llenaron su primer barrica. Mirá. Entonces ellos a los 3 años, o sea el 21 de diciembre de 2022, lanzaron su primer single cask, que es su whisky enteramente destilado y madurado acá. Y claro, coincide con el solsticio de acá de invierno, ¿no? Uh-huh. En diferentes hemisferios. Lo hicieron esa primera vez como para conmemorar, digamos, bueno, el aniversario, se cumplieron 3 años. Y claro, justo 3 años es lo que necesitas vos para poder llamar whisky al producto que estás madurando. Entonces, ellos habían llenado una selección de barricas originales que le llaman las originales, que son las primeras que llenaron. Y así fue como la primera que lanzaron fue una barrica de Oloroso, me parece, ahora no recuerdo, single cask, 3 años, que estaba espectacular. Wow. Y bueno, se suponía que iba a ser algo de quizás una vez, y lo que pasó a ser algo de una vez, pasó a ser ya algo que en cada solsticio, desde ese entonces, acá en la destilería lanzamos algún whisky, ya sea single cask o ya sea como fue en el solsticio de verano de 2024, que lanzamos 3 productos de un core range, que ustedes tienen 2 ahí. ¿Tá? Sí, señor, el Piels y el Madeica. Claro, ahí ustedes, yo les pude mandar 2, pero en realidad lanzamos 3, hay uno que es Marsala. Y sí debo aclarar que lo que nosotros hacemos acá fundamentalmente es single pot still, que el single pot still, según el archivo técnico acá en Irlanda, es un whisky que tiene que llevar un mínimo de 30% de malta, un mínimo de 30% de cebada no malteada y hasta 5% de otros granos, ¿sí? No más de 5%. En el caso de lo que ustedes tienen ahí, que es nuestro core range, usamos 40% de malta, 55% de cebada no malteada, 3% de avena y 2% de centeno. Ajá. Ok, eso así comprende un 5% nada más, porque cuando estuvimos investigando y viendo un poco nos llamó mucho la atención la mezcla de granos, sobre todo por ese porcentaje, aunque muy chiquito, entre avena y centeno, muy interesante. Sí, bueno, ahí es donde viene otro trabajo que también hacemos acá y este es uno de los pocos lugares, no el único, pero sí quizás uno de los que más puja. Estamos tratando de que se cambie el archivo técnico y admita hasta 30% de otros granos. Como fue
Bien. Históricamente el whisky irlandés. Sí. Antes de esta ley que, bueno, el archivo técnico data del 2014, es reciente. Y poco tiene que ver con la historia del whisky irlandés, digamos. Porque históricamente se usaba lo que había a mano. Entonces, había época en la que sobraba el trigo, se usaba mucho trigo. Entonces, había época que el trigo no se podía usar porque únicamente tenía que ir para pan. Entonces, bueno, tenía que usar más centeno, por ejemplo. Claro. Sí. Entonces, todo esto, digamos, de la forma en la que está concebido ahora, poco tiene que ver con la identidad auténtica de lo que fue el whisky irlandés. Entonces, de esta destilería hicimos un trabajo muy, muy grande con un historiador que hizo su doctorado acá con nosotros, y él se dedicó a investigar y a desenterrar viejas recetas de viejas destilerías que ya no existen. Entonces encontró, digamos, él pudo acceder a archivos viejos con las recetas, digamos, literalmente por los master distillers de esa época escritos, y con sus y con lo que ellos percibían, ¿no? Para ellos en ese momento, al sabor que tenía. Y son recetas que ya hace más de 100 años o por ahí que no se hacen. Y entonces nosotros las replicamos. Y tenemos, hoy en día no me acuerdo si son 14 recetas, no recuerdo el número, de todas diferentes variaciones, ¿no? Le llamamos, y es un proyecto que se llama Vintage Mash Bills. Viste que Mash Bills son las recetas de grano. Así que todos los años tenemos campañas donde lo único que hacemos es hacer esas Vintage Mash Bills y vamos traqueando el progreso en cuanto a sabor, digamos, qué trae a colación cada grano, cómo influye con las barricas, porque claro, ya se ha perdido con el tiempo eso. Así que nosotros estamos también pujando con eso, y el año pasado fue que hubo una reunión muy grande entre varias destilerías y el gobierno mismo, probando muestras de New Make con estas distintas proporciones de granos, para que puedan ver exactamente, digamos, cómo es que tiene que saber un whisky, ¿no? A lo que siempre supo. Entonces, si tenemos suerte, se decía que era el año pasado, ahora se dice que este año, pero bueno, está al caer, digamos, en el corto plazo, de que va a cambiar la ley y van a admitir hasta 30%. Pero nosotros ya nos adelantamos y nosotros hacemos todos los años hacemos campañas de whisky que no sigue la ley, porque sabemos que se va a liberar en su momento, y nosotros ya vamos a tener whisky madurado para ese entonces, claro, que lo vamos a poder llamar single pots. Ahora, todos los granos, ¿no? El centeno, la avena, la cebada, ¿es irlandesa o la traen de alguna otra región, otro país? Todo de acá. Todo irlandés. Es todo de acá, es todo local. ¿Y es de la zona, digamos, donde está emplazada la destilería? Sí, de hecho, todo lo que es la malta y cebada viene todo literalmente de acá, unos poquitos kilómetros. Ajá, bien. Es todo bien de la región. Pero si no es de la región, a ver, Irlanda es muy chiquito. Sí. Es más chiquito que la provincia de Tucumán. Entonces, digamos, pese a que sí, las regiones geográficamente cambian bastante, todo lo que es siembra sucede más o menos por esta región. Claro. Entonces, viene todo acá cerquita. Pero no, de hecho, tenemos que usar materiales de acá, ¿no? Para que sea llamado whisky irlandés. Perfecto. Bien, y me gusta toda esa parte de reivindicar un poco la historia, ¿no? Sí. De cómo se elaboraba el whisky irlandés desde hace mucho tiempo, y qué bueno que están pudiendo hacer este cambio para a futuro poder implementar como se hacía el whisky antes, básicamente. Volver a esos orígenes, a esas raíces. Como se hizo siempre. Claro. Siempre había, cuando empezaron a usar cebada no malteada fue por una cuestión de impuestos. Entonces ahí ya arranca a forjarse un poco la identidad del whisky irlandés, ¿no? Sumado a eso, se usaba lo que había a mano, o sea, no había tanta restricción. Entonces, si había campaña que había más centeno, bueno, usabas más centeno en tu receta, ¿no? Sí, una cuestión de lógica. Era así. Pero encima no era la excepción, sino que era, digamos, lo que sucedía a nivel regional, digamos, a nivel país. Claro. Y lo mismo, otra ventaja que tenemos acá en Irlanda es que, según el archivo técnico, las barricas no necesariamente tienen que ser de roble, puede ser de cualquier madera. Entonces eso nos da una ventaja a nosotros para experimentar con diferentes maderas también. De hecho, el PX habíamos leído que tiene barricas de castaño, ¿puede ser? Sí, tiene de castaña. Las tapas son de castaña, así de grueso. Claro. Wow. O sea, el resto es de roble y las tapas de castaño, digamos. Sí. Bien. Sí. Mirá qué interesante ese dato. Así las conseguimos y las mandaron de España, porque sí, en su momento habían hecho cuando arranca toda esta la destilería del proyecto, ¿no? Habían ido a España, y la idea era ver dónde conseguir las barricas, porque las barricas de Jerez en sí
al menos este tipo, ¿no? Que estaban buscando, que son las que usamos, no son muy fáciles de conseguir, porque son muy buscadas. Calculá que son barricas ex Solera que tienen más de 60 años con Pedro Ximénez adentro. Entonces vuelan, o sea, no es fácil conseguirlas. Son muy codiciadas, sí, totalmente. Claro, y estamos hablando de barricas que no están sazonadas, sino que tienen una capa así de Jerez adentro. Es una locura. Tremendo. Es una locura cuando la ves, y nosotros recibimos siempre, digamos, un par de veces al año estas barricas de ex Solera, digamos, de Pedro Ximénez, que ya te digo, son muy codiciadas. Nosotros recibimos algunas, pero claro, por el momento es solamente finish, porque tiene tanto Pedro Ximénez adentro, es una capa así, que si haces una maduración enteramente ahí adentro, el sabor final va a ser más un Jerez que un whisky. Claro. Totalmente, va a ser un Sherry Bomb, pero quizás sacaría un poco el equilibrio. Entiendo lo que ustedes quieren buscar en su producto final, que a veces está muy bien la vida previa que haya contenido una barrica y el carácter que le va a proporcionar, pero siempre y cuando no sobrepase lo que ustedes buscan en su perfil y todo el proceso de elaboración anterior. Totalmente. ¿Cuántos alambiques tiene la destilería? Nosotros tenemos 3, es triple destilación, y después tenemos uno chiquito que es para hacer gin. Ah, mira. Okay. ¿Y los alambiques que utilizan para el whisky, qué formato? ¿Son altos? ¿Son más delgados? Diría más bien que son alambiques más bien estándar, o sea, no son ni delgados, no son delgados, tampoco tienen cuellos largos, son cuello de tamaño normal. Sí. Digo, el tamaño normal, ni cortito ni muy largo. Claro. El brazo tampoco tiene el brazo tampoco tiene una pendiente demasiado pronunciada, digamos, o... No. Solamente uno, el resto es tranqui. Porque ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde viene el diferencial que tenemos nosotros. En los line arms, que se llama, ¿no? O sea, vos tenés el cuello y después tenés... Bueno, en esa sección está hecho de cobre, ¿no? Pero tiene un recubrimiento a nivel de nanopartículas. Entonces eso fue un ensayo, tipo un experimento que se hizo con una universidad de Italia cuando instalaron estos, porque estos alambiques son italianos. Entonces se hizo un ensayo y recubrieron con cobre ese tramo, digamos, con recubrimiento a nivel de tamaño nano. Entonces hay hasta 6 veces más interacción con el cobre que en un recubrimiento normal. Mirá vos. Entonces estamos sobrados de interacción de que no necesitas ni reflujo ni nada, digamos, de una, así como viene. Sí. Más que el reflujo normal que ya tiene, claro. Digamos, no necesitamos que vuelva. Sí. Bueno, y además al ser triple destilado, como se va refinando en cada paso, tampoco tenemos la necesidad de que sean tan altos. Digamos, por ahí en un doble destilado puede tener más sentido, ¿viste? Tener alambiques muy altos, pero si haces triple, que sean muy altos, medio que es redundante. Sí, claro. Sí. Depende, ¿no? El gusto de cada uno, pero en general, digamos. Perfecto. Bueno, seguimos conversando, pero vamos a tomar algo. Sí, si no estamos charlando, pero claro. a pico seco, vamos a disfrutar un poco. Claro. Arrancamos con el Madeira. Mira, yo había agarrado el Madeira, te iba a preguntar antes, de todas formas, no si es correcto arrancar con uno o con el otro, pero me parece que es un perfil, creo que da más para iniciar con este y después terminar con el otro. Perfecto. Sí, totalmente. Una botella muy bonita. A mí la verdad que tiene un diseño... Sí, muy linda, muy fino, la verdad, diferente a otras que solemos ver, con toda esta parte de relieve. Vamos a mostrar a la cámara mientras el tema de la botella. Ahí la gente lo está viendo en todo su esplendor. Tiene un relieve muy interesante, ¿no? En lo que es el vidrio. Ahí vamos a ir ahora, y además con algunas gemas escondidas que probablemente no han notado. A ver. Quizás sí. Entonces, agarramos la botella, ¿no? Sí. Fíjate que esté bien tapada, lo único que no queremos. Y ahora, fíjate en la parte de abajo. Sí. Ahora, no sé si te fijas que hay como unas liñitas. Sí. De líneas. A ver si lo puedo ver. ¿Lo ves? Aquí lo muestro a cámara. Sí, ahí están las líneas perfectamente. Sí. Fíjate que va todo alrededor de lo que es la circunferencia del círculo. Eso en verdad es un lenguaje. Es un lenguaje que se llama OGAM. Se escribe O-G-H-A-M. Sí. Es un lenguaje muy antiguo que está en las cercanías de unas ruinas acá que se llama Newgrange. Sí. Que es uno de los lugares es más antiguo que las pirámides de Egipto, por ejemplo. Wow. Y es un lugar muy místico, digamos, y ahí
está muy bueno ir a recorrer esas ruinas, que fue recuperado hace no mucho, te digo, en medio de casualidad fue. Y ahí es donde podés encontrar este lenguaje, y esto vos podés ir, si el que tenga una botella y quiere ir a Google y podés buscar un traductor de esto y vas a traducirlo, y va a decir Boan Distilled. Mirá, destilado en Boan. Claro. Tremendo. O sea que toda estas líneas que están ahí alrededor de la botella dice destilado en Boan. Es la traducción. Exacto. Increíble este dato. Exacto. Wow. Esas ruinas están muy cerca de acá, están muy cerquita, están no sé, a 10 kilómetros, 15. Si alguno quiere investigar un poco, se llama Newgrange. Los invito a buscar un poco la historia. Hay todo, bueno, lo que eran los celtas anteriormente, vivieron ahí, fueron invadidos por los vikingos. Bueno, una historia muy interesante. Así que como acá, digamos, la historia, ellos, digamos, les gusta ligar un poco la historia local con eso, fue que una especie de homenaje, dice acá en la botella Boan Distilled en este lenguaje Ogham. Mira. Y bueno, ya después pasamos a lo que es la botella en sí, y acá ustedes me mencionaban el relieve. Sí. Y yo les pregunto a ustedes, para ustedes qué es? O sea, ¿qué les parece que es o qué sienten que es ese relieve? Mirá, es como si fuera una especie de fuego o de corteza, ¿no? Tipo de un árbol, algo así. Sí, a mí yo lo relaciono con algo de la madera. A dos cosas me da. Una un poco a la madera y otra como si fuera al mar. Un poco por el oleaje. Pero me tiro más para la madera. Los dos están en lo cierto, en verdad, porque nombraron creo que todos los elementos con los cuales nosotros estábamos buscando representar. Un poco las vetas de la madera. Sí. Porque madera necesitamos para hacer un whisky, ¿no? Cuando hacen las barricas. El fuego también necesitamos, ya sea para darle ignición a esos alambiques o ya sea para tostar las barricas. También puede ser agua. Agua también muy necesario, ¿no? Para hacer whisky. O también puede ser, fíjate, como pasto. Sí, o hierba. Sí, también. Que también, digamos, o sea, imitando un poco a lo que es las plantas de lo que es cebada, por ejemplo, avena, que lucen muy similar. Así que todas las respuestas son correctas, en verdad. Era eso, dejar un poco a la percepción de cada uno. Un hermoso diseño. Fuera de cámara, antes de grabar, decíamos que es una botella hermosa, la verdad. Muy bonita botella. Sí, un muy lindo corcho que también aprovechamos para mostrar. Estos corchos bastante robustos también. Sí. Muy bonito. También con una buena tapa de metal acá en la... Sí. Que fíjate que dice ahí también diversos elementos. Dice agua, tierra, sol y luna. También todos elementos, digamos, que traen un poco de la mitología, tanto pagana, celta, que nos alineamos nosotros con el solsticio, digamos, está todo muy vinculado. Pero sí, todo este corcho es de alta calidad, de la más alta que vas a encontrar. Sí, realmente se nota que sí. Ya la parte esta que ustedes me preguntaban del alambique, ¿qué forma tienen? Bueno, si agarras esta parte, exactamente así es la forma del alambique. La parte de acá. De la etiqueta para arriba, sí. Okay. Sacando el corcho, sí. esa es la forma de nuestros alambiques. Perfecto. Claro. Excelente. Mirá vos. Esa es una buena proporción de lo que es nuestros alambiques. A escala, acá en la botella. Sí. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿agregan colorante o es color natural? No, es todo color natural. Tiene un filtrado nada más. Sí. Pero no en frío, ¿no? Simplemente unos micrones para sacar, digamos, depende la bueno, para sacar las impurezas grandes y también, digamos, algo que pueda darte esos sabores tánicos, ¿no? Depende si es una barrica de vino, por ejemplo. Okay. Es un filtrado estándar nada más. Perfecto. No tiene colorante tampoco. Pero el color sí es natural, así que esto es lo que viene de esos batch, ¿no? Que conformaron estas expresiones. Mirá qué color lindo, bien doradito, oro, un clásico color, hermoso. Un hermoso color. Y yo quería aprovechar para preguntarte, las barricas de madera, a mí particularmente los whiskies madurados en este tipo de barrica me gustan mucho, pero no es algo tan habitual que se encuentre en la industria del whisky. ¿Cuál es el motivo que decidieron para este whisky puntualmente utilizar para un finish ese tipo de barrica de madera, que es un vino con una historia impresionante, ubicado en la isla de Madeira, ¿no? Con todo un clima particular y sus viejos viajes en barco y cómo ahora se replica ese método? Contanos un poco de la elección. Sí. Bueno, como dijiste vos, ya el Madeira así como producto es muy interesante, de su historia, su concepción y ni hablar de lo que sabe, ¿no? El Madeira.
Pero bueno, nosotros nuevamente, digamos, algo que no mencioné antes, creo que acá la familia, que son los dueños, que ellos también son de acá cerquita, y debería haber mencionado esto antes, pero digamos, toda la familia trabaja acá, o sea, el dueño, que se llama Pat Cooney, y él tiene 78 años ya, y después tiene 5 hijos, de los cuales 4 trabajan acá. Entonces es una familia que literalmente está en todos los aspectos, ¿no? de la destilería, pero ellos en verdad solían ser dueños del grupo de bebidas más grande de Irlanda. Lo manejaron por 40 años. Y entonces Pat, el dueño, él más que nada se dedicaba a importar vinos. Entonces él construyó una barbaridad de contactos a través de los años con el mundo del vino. Entonces por eso que él tiene tantos contactos y nosotros tenemos acceso a barricas que por ahí no todo el mundo tiene. Es gracias a 40 años de trabajar en la industria. Y entonces él como siempre tuvo su sueño de volver a traer el whisky acá al pueblo, en su momento solía haber supo haber 13 destilerías, solamente acá en el pueblo. O sea, hoy en día está esta sola, ¿no? Que ya tiene 6 años. Entonces, él como trabajaba con esta bodega que es la más famosa de Madeira, que es marca Justinos, ellos tienen 30% del mercado de lo que es Madeira. Entonces, contacto directo con ellos y nos envían sus barricas de Madeira. De diferentes tipos, ¿no? Algunas son tinta negra, algunos son cercial, otros son boal, viste que varía un poco en lo que es el grado de dulzor, pero en verdad los madeiras son todos dulces, ¿no? O sea, no existe, el que le llaman seco en verdad es dulce. Exactamente, sí, tiene menos proporción de gramos de azúcar por litro, sí. Pero de todas formas es. Tiene 10 gramos por litro, claro. o 10, no me acuerdo, pero sí es dulce igual. Entonces nosotros trabajamos directamente con la bodega Justinos, por eso tenemos tanta suerte. Porque de otra manera sería muy complicado, digamos, no se consiguen tantas. De hecho, cuando hablas con otra gente que tiene destilerías, tienen un puñadito de barricas de madera, mientras que nosotros tenemos, digamos, varias y también, encima viste cómo es el Madeira, ¿no? Que son vinos que están al menos unos 20 añitos ahí cocinándose y también tiene una influencia en esa madera que es impresionante. Por eso también este es un finish, claro. Momentáneamente. Se aspira que en los próximos años ya sea en maduración enteramente ahí, mientras se van un poco apaciguando esas barricas para poder dejarlas más. Claro, sí. O sea que tienen planes de lanzar a futuro maduraciones nativas, por ejemplo en Madeira, en otro tipo de vino y demás. Claro. Bien. La idea con todo, al menos con estos core range, por ejemplo este que estamos ahora, la idea es que en el futuro cercano, ya sea maduración completamente en Madeira, pero claro, digamos, dentro de los pormenores, que tampoco es un pormenor, ¿no? Cuando uno arranca una destilería desde cero, vos tenés tus barricas y las tenés que usar algunas veces hasta que puedas tomarlas, digamos, a veces uso la palabra yo, y poder dejarlas un tiempo más extendido y que salga un producto bien estructurado, siendo complejo, pero estructurado, viste, que no se vaya por las puntas en cuanto a las notas, ¿no? Así que bueno, estamos en esas. Por eso este whisky en particular inicialmente está madurado en bourbon y después tiene al menos un año en barricas de estas de Madeira. Ok, perfecto. Al menos un año. ¿Y una edad aproximada de este whisky? 4 años y medio. 4 años y medio, bien. Ya tiene algo de 5 años adentro, pero más o menos promedio es 4 años y medio. Perfecto. Tiene una nariz muy agradable y muy frutal. Sí. Y aparte esa delicadeza, ¿no? Que tanto caracteriza a los whiskies irlandeses fundamentalmente, ¿no? Es muy agradable, un whisky como muy fresco, primaveral, decíamos, esa brisa fresca de campo, ¿no? A flores. Sí, es muy sutil. Sobre muy todo sutil. A fruta, ¿no? A fruta blanca, mucha manzana. Además hicieron bien en servir antes porque este whisky en particular cambia mucho si lo dejas respirar un ratito. Mira vos. Cambia, pero sustancialmente. Sí, sabes que últimamente nos viene pasando con varios exponentes, ¿no? De distintos tipos de whisky, de distintas regiones y países. Pero yo siempre pienso que a veces las botellas, sobre todo las que tienen de 46 para arriba, como es este caso que tiene 47% de graduación alcohólica, me gusta siempre que respire un poco más, porque me parece que en ese tipo de whisky siempre se logra encontrar
un mejor punto todavía, con un poquito más de aire. A veces recién abiertas estamos ante una graduación de alcohol bastante alta, y muchas veces como que hay algo un poquito más cerrado, o alguna nota que todavía no se acomodó por ahí. En nariz está muy bien, la integración alcohólica está bárbara, no se siente para nada el 47%. Sí, a nosotros nos gusta, digamos, a bebés, digamos, al menos para los pot stills, nos gusta que sea alto. Sí. O sea, más arriba de 46. Excelente, bancamos a muerte ese concepto. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos da en boca. Vamos a ver en boca. A su salud. Salud. A su salud. Muy rico. ¿Sabes qué? Le siento como una capa de cremosidad, algo un poco cremoso. Después también, bueno, la manzana está muy presente como la fruta blanca que más puedo percibir es la manzana, algo de pera, pero más que nada manzana. Un final bastante largo, pero esa cremosidad y la pimienta también, ¿no? Como se me dispara en cierto punto la nota media pimentosa, por ahí por el grano, aunque tiene poco porcentaje, poca proporción, como dijiste. Pero te voy a comentar algo, porque vos dijiste algo muy acertado. Esa cremosidad, vos sentís como untuosa, sentís como ganas de masticar. Sí, ¿no? sí. Totalmente. Y esa pimienta blanca que tiene, esas son notas que son típicas del Irish Whiskey, del pot still. Vos, si tomás un pot still, deberías, digamos, en términos generales, sentir como una untuosidad, como cuando comes un flip puff, ¿viste? Que empiezas como a salivar. Sí. Y un poco de pimienta blanca también. Siempre es como que va a estar presente en mayor o menor grado. Pero sí, aparte el que el final no parece, pero el final es bastante larguito. Sí, un final largo. Todavía ya pasaron casi un minuto del trago y la verdad que todavía persiste en boca, sobre todo esas notas más a pimienta. Termina como un picor por ahí y hay una nota particular que yo se la encuentro bastante en los whiskies maduros en Madeira, que es como esa nota a savia, esa nota verde, un poco, ¿sí? Mezclado un poquito con el dulzor del vino también. Totalmente. Y es algo que... Yo le siento también con un poco de mineralidad también en general a este en particular. Vos sabés que nosotros estamos, antes de que empecemos con el llamado, lo probamos un poquito y le decía lo mismo a Juan, que lo sentía como esa parte de mineralidad bastante fuerte y que a mí me da a frescura también. ¿Cómo buscaron esa nota o cuáles son los factores para llegar a esa parte mineral, que es una nota bastante especial? A mí me agradó mucho, particularmente. Te la da el Madeira. Eso del Madeira. Sí. Es que para mí a veces hasta es contraintuitivo, pero porque vos probás el Bourbon, digamos, inicialmente, ¿viste? Lo maduramos en Bourbon y no tiene esa nota. Claro. Pero cuando después de madurar en Madeira sí, es increíble. Y a ver, no sé si fue algo buscado así, pero fue algo que se terminó dando, ¿no? O sea, al seguir la evolución estaba por ahí y terminó siendo una de las notas que por ahí más sobresalen. Wow. Incluso de esta expresión en particular. Sí, también estaba presente, se siente la parte tánica del vino. La siento bastante presente. Puede ser un poquito. Y bueno, las barricas de rolo americano también. Toda esa vainilla, ese pan tostado que raspás ahí lo medio negro, ¿viste? Lo marrón. Súper presente. Y también bastante nuez y frutos secos que le queda en todo su conjunto. Hace que sea un producto muy destacable, la verdad. Me encanta. Mira, este whisky es como que ha sido muy apreciado por los yo no sé si son o se hacen llamar por ahí whisky connoisseurs, ¿viste? O whisky geeks también. Les encanta ha recibido muchos premios y en revistas, publicaciones así de gente que se está en el rubro. Es uno de sus, cuando salió, digamos, en 2024 fue uno de sus favoritos. Así que es una de las expresiones que por ahí más reconocimiento dentro de entre los intelectuales del rubro. Claro. A ver, porque la verdad que es muy interesante, sobre todo yo no sé, ahora no sé si no debe hacer mucho calor, ¿no? Ahora creo que ahí en donde están ustedes. Acá, por suerte bajó, hoy es un día bastante aceptable, tuvimos hasta Año Nuevo que hicieron 40 grados con el tiempo húmedo de acá. Perdón.
con el tiempo húmedo de acá realmente fue una locura, pero a partir de Año Nuevo fue como que cambió los vientos, no llovió mucho la verdad, pero bajó bastante, Sí. estaremos en 24 grados. 24 más o menos. 24, 25, con el sol que no está pegando, hay viento, entonces bueno, estamos bien. Entonces el whisky debe estar más o menos a temperatura, unos 23, por ahí. 24. Exactamente, más o menos debe andar por ahí. Bueno, ahí es donde más se destaca el whisky. O sea, te lo digo porque con un par de compañeros hemos hecho ensayos así de probarlo a diferentes temperaturas. Y por ahí, qué sé yo ahora estoy tomando y está más rico que nunca. O sea, no te podría decir, no puedo creer lo rico que está. Y si le mido la temperatura debe estar a 20 y alito. Mirá vos, eso es algo, qué bueno esto que nos comentás respecto a la temperatura, porque mucha gente nos pregunta a veces durante catas o demás, ¿cuál es la temperatura de servicio de un whisky? Porque muchas veces sabemos la del vino, sobre todo que se suele enfriar en verano, pero el whisky por lo general nosotros, bueno, siempre lo tomamos así puro en este tipo de copas, unas copas Glencairn, sin agregar hielo, sin introducir la botella en la heladera. Tocaste un tema muy interesante. Si lo puedes desarrollar un poquito más, el tema de tu experiencia con las temperaturas, porque entiendo que en el invierno allá que debe hacer mucho frío, quizás estás tomando un whisky a 5 grados, por ejemplo, 6 grados. O no sé la cantidad de temperatura de los que hiciste las pruebas, pero me parece un tema muy interesante. Bueno, o sea, primero principal está la percepción individual, ¿no? Viste que hay gente que le gusta que esté más frío, pero la realidad es que si está muy frío hay muchas notas que no las vas a sentir, Sí, digamos, o sea, total. te los va a apagar. Y si está muy caliente se te empieza a evaporar el alcohol, así que también. Y hay componentes que se disuelven, hay componentes del whisky, ¿no? Estos congéneres. Algunos se disuelven más en la parte alcohólica, otros se disuelven más en la parte acuosa. Entonces, claro, al variar la temperatura, esos componentes algunos se disuelven un poco más en agua, mejor dicho, su disolución, tanto en agua como en alcohol, empieza a cambiar también. Entonces por ahí va a variar. Entonces, digamos, dar una temperatura recomendada, por ahí depende del whisky también, pero según nuestros ensayos acá, que no tienen cero legitimidad científica, es más una cuestión de percepción sensorial nuestra, cuando están a 22 grados, ahí es donde más se destaca. 22 grados. 22. Ok, perfecto. O sea, y la hemos probado a 18, 19, 20, 21, 22, así, hasta llegar a 26, por ejemplo. Ya después de 26 ya no. Ahí ya te sugiero meterle un ratito en la heladera, por ejemplo. Claro. Sí, ya se hace difícil. De hecho, muchas veces... 21 y 23 grados estamos hablando de las expresiones que tenemos nosotros, ¿no? Son todos, digamos, todas tienen influencia de vinos, ya sea de Jerez o vinos fortificados. Claro. Bien. Sí, entiendo que es particular quizás a cada whisky, a cada paladar, como bien decías recién, que es algo subjetivo, pero bueno, me parece un dato muy, muy interesante. Y qué lindo laburo, ir probando whisky a distintas temperaturas. ¿Quién pudiera? ¿No? ¿Quién pudiera? Sí, es parte del trabajo también. Y nosotros después pasamos la información, mirá, lo probamos y estaba a 22 grados, pero era muy gracioso porque la primera vez que lo hicimos, así medio boludeando, estábamos en un evento, porque uno de estos solsticios era un single cask, y mientras lo estábamos probando, yo lo probé y dije, qué cosa rica. Y uno de mis compañeros dice, no, el mejor whisky que probé en mi vida. Dice, esto no puede ser. Y agarró, salió y volvió con un termómetro que tenemos para medir la temperatura de unas muestras. Y lo midió 22 grados, esto es una locura. Y entonces ahí arrancamos, viste, cuando estamos trabajando acá, a veces... nos dedicamos a eso, buscamos una muestra de algo y la vamos ya sea enfriando o calentando y empezamos a hacer esos ensayos. Tenemos un montón de copitas a diferentes temperaturas y ahí vamos probando, ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas de este? ¿Está mejor así? ¿Está mejor así? Y bueno, 22, entre 21 y 23 grados, nuestra conclusión. Wow, muy interesante ese dato. Totalmente. Y en cuanto a la fermentación, ¿cuántas horas fermentan más o menos en la destilería? Sí, hacemos fermentaciones de más o menos 70, 75 horas, es más bien corto, digamos, no Sí. es... Está bastante bien, corto, ¿eh? sí, no, Bastante tampoco bien. tan corto. Bastante Igual. bien. Sí, a ver, la realidad es que después de las 60 horas ya no hay más, o sea, en lo que se refiere a producción de alcohol, digamos, entre la fermentación ya se acabó. O sea, después de ahí empieza a haber otra serie de reacciones que te da, digamos, subproductos que luego se trasladan durante la destilación, digamos, en mayor o menor medida, esos congéneres.
más tiempo lo dejas, digamos, más de esos productos va a haber y bueno, más se va a ver reflejado en el carácter de tu whisky. Total. Pero nosotros buscamos más bien un perfil un poco más refinado, sutil, más bien floral. De hecho, nosotros también vendemos el New Make que hacemos, el que va directo a la barrica, porque de la tercera destilación sale 80% y a eso lo rebajamos al 63% para ir a la barrica, ¿no? Bien. Y nosotros vendemos botellitas de ese New Make al 63% y está lleno de sabor. Vos lo ves así, parece alcohol, digamos, medio puro, transparente, pero tiene mucho sabor. Y de hecho, a mí me llevó un tiempo porque no es fácil por ahí identificar las notas de un New Make, ¿viste? O whisky blanco le llaman algunos. No es tan sencillo identificar las notas. ¿Viste? Eso es muy complejo. A mí me llevó un tiempo hasta que me di cuenta. A mí me hacía recordar algo y no me salía hasta que un día, para hacer un postre, compré una lata de durazno en conserva y era igual, exactamente el mismo sabor a los duraznitos de lata de conserva. Mirá vos. Es que hay mucha fruta concentrada así en el... Claro. Nosotros hemos probado algunos New Make Spirit por acá de la Alazana. De la Alazana, sí. Increíble también, ¿no? Y están muy, pero muy bien. Y ya toda esa parte, como bien decís, de fruta. Bueno, cada destilería con su perfil, ¿no? Que quiere lograr, pero es verdad que ya se empiezan a sentir un montón de aromas y de sabores que después, bueno, se terminan de madurar y transformar en la barrica, ¿no? Sí. Sí. Y de hecho, bueno, el whisky 50% viene del New Make y 50% viene de la barrica. Por eso, si uno de los dos es malo, olvídate, sale mal. Sí, hay una gran influencia de todo el método de producción, pero la realidad es que se necesitan buenas barricas para darle el último toque durante años, ¿no? Eso también te queríamos preguntar, ¿solamente hacen este estilo single pot still o dentro de la destilería alguna vez hicieron algún single malt plenamente 100%, algún otro estilo? ¿Cómo se manejan con eso? Sí, bueno, principalmente hacemos single pot still con las recetas que ya, la receta core que le llamamos nosotros, que es la que mencioné antes. También hacemos estas recetas que también mencioné que están fuera de especificación, que son recetas que tienen mayor concentración de otros granos, que eso es un proyecto, digamos, que se ha llevado a cabo y bueno, eventualmente si cambia la ley, esos whisky los vamos a poder llamar single pot still, así que se podría decir que hacemos single pot still pero por fuera de especificación al momento. Y también hacemos single malt, también hacemos malta pura, que eso suele ir más que nada para blends, porque también tenemos otra marca que se llama The Whistler, el silbador, que esa fue una marca que nace inicialmente cuando apenas arranca la destilería, como una manera de, digamos, de tener cash. Entonces lo que hicieron inicialmente era comprar whisky ya madurado de otras destilerías y darle un finish. Entonces así fue que, por ejemplo, tenemos de Whistler uno que es Marsala Finish, que es un single grain, que se lo compramos a Middleton, que es muy muy bueno y que tiene 7 años y que bueno, nosotros lo maduramos por un año y medio, 2 a veces en barricas de Marsala. Después tenemos un single malt que es 10 años, también madurado en Bourbon, y después lo finalizamos en barricas de roble francés. Y bueno, tenemos varios finishes y algunos de esos son blends, y entonces ahí necesitamos, por ejemplo, malta. Y entonces ya, digamos, a medida que pasa el tiempo y nuestra malta también madura, ya no necesitamos comprar otras destilerías, sino que usamos nuestra propia malta que ya está, claro, ya maduró, digamos, ya está lista para usar en esos blends. Pero no está en los planes, digamos, lanzar lo que sería un single malt bajo la marca Boan, porque o sea, todo lo que es la marca Boan va a ser todo lo que sea pot still, ya sea bajo ficha técnica o no, digamos. Perfecto. Y la otra marca de Whistler, sí, digamos, seguramente en algún momento haya un lanzamiento con algún single malt netamente madurado y destilado y madurado acá, pero no bajo la marca Boan. Pero sí hacemos campañas de pura malta. Perfecto, bien. Y por fuera de lo que es whisky, aparte del New Make, venden gin también. También hacemos gin, sí, también muy rico, la verdad. También cuando entro a trabajar me comentan que el gin de acá era excelente, va a ser el más rico que pruebe, me decían. Yo decía, bueno, sí, viste, uno internamente vendés la marca también.
Y yo sí tomaba gin, siempre me gustó. Y cuando lo probé, sí, ahí me di cuenta que era espectacular. Wow. Y digamos, como ingredientes principales, así, diferentes al resto de otras marcas, bueno, acá la familia también son dueños de, bueno, sí, tienen como hobby panales de abejas. Y tienen también plantaciones de árboles de manzana. Entonces, tienen los panales al lado de los árboles de manzana, entonces las abejas polinizan con las flores de esos árboles, entonces hacen una miel que tiene un sabor a manzana que es increíble. Entonces, en nuestra receta usamos esa miel, usamos esas manzanas, que no son para comer, sino que más bien son para hacer sidra, porque ahí viene el otro que me olvidé mencionar, que también ellos, o sea, no lo hacemos acá, pero sino que cuando hacen la cosecha mandan a hacer la sidra, nosotros recibimos la sidra y también hacemos un brandy. Ah, bien. Wow. Sí. Entonces, digamos, el gin tiene esto, tiene esta miel, tiene esta manzana y tenía algo más, pero no recuerdo, che. No me acuerdo, tenía 3 ingredientes que son como los diferenciadores. Pero bueno, está muy bueno. Y el brandy también, de manzana, y también tenemos una edición que se llama 1848. He metido una historia atrás, pero es un blend de nuestro brandy de manzana y de Calvados, de una destilería que viene de Francia. Sí. Entonces es un blend. Y justamente ahora estamos en tratativas de mejorar un poco lo que es la destilación del brandy, porque, bueno, después de hacer pruebas, qué sé yo, nos dimos cuenta que puede ser mejor. Así que estamos ahí con un proyectito de mejorar, digamos los puntos de cuando uno destila, tener diferentes puntos de corte, ¿viste? Incluido con la maduración, digamos, no se puede meter en cualquier barrica porque no sale bien. Entonces, bueno, estamos ahí con un compañero investigando toda esa parte, y de hecho él estuvo ahí en una zona en Calvados, probando, digamos, brandy que da calambre, hasta que Claro. entrenando para dar y buscando información, y ahora la idea es recibir unas botellas de allá, hacer unas pruebas finales y después ver, cuando recibamos la próxima sidra, ver qué tal sale, ¿no? Bueno, y esperar años de vuelta. Wow. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí, Todo... súper interesante, la verdad, bien completo todo. Te queríamos preguntar también, por último, el tema de los cortes de destilación acá. ¿Qué porcentaje de corazón? Después todo el tema de la redestilación de las cabezas, de las colas, los feints, digamos, ¿no? Todo el reciclaje. Sí. Sí, te comento un poco acá. Bueno, es triple destilado. Entonces, en la primera destilación juntas todo, o sea, no discriminás, juntas todo el alcohol que puedas, o sea, la cerveza que nosotros hacemos, o el wash, que también le llaman, tiene más o menos de alcohol final de un 8%. Entonces después nosotros lo destilamos y colectamos alcohol al 25%, termina estando por ciento. Sí. Entonces, en nuestro caso, destilamos 2 fermentadores, sería, para juntar suficientes, de vinos livianos o low wines, que le llaman, para hacer una segunda destilación. Pero bueno, en primera instancia, la primera destilación juntas todo el alcohol. En esa segunda destilación, ahí sí hacemos ya un corte. Hay unos primeros litros que descartás porque básicamente son todos ácidos grasos, así que va quedando en la cañería que quedó sucia de la destilación anterior. Entonces unos primeros litros que se descarta, pero que en verdad se descarta pero se recicla, porque vuelve al recipiente donde estaban los low wines. Claro. Entonces nunca se descarta. Y ahí ya empezamos a destilar y colectamos, inicialmente va a salir aproximadamente un 70 y algo por ciento, 72% más o menos el primer corte, y eso vamos a juntar todo hasta un 30 aproximadamente. Ya de 30 para abajo reciclamos de vuelta con los low wines para, digamos, redestilarlo posteriormente. Entonces ahí ya juntamos desde un 70 y algo hasta un 30, que te queda en promedio algo más o menos 55%, digamos, ese volumen. Y ese volumen ya al 55 pasa a la destilación final, y ahí ya, nuevamente, primeros litros se descartan por una cuestión de limpieza, etcétera, o trazas de metanol que pueda llegar a haber, aunque el metanol es casi inexistente. Y ya después ahí colectamos todo hasta un corte de un 76%.
y el volumen que colectamos ahí son unos 2.000 litros más o menos al 80%. Bien. Y el resto se destila todo, que son los faints, Sí. y se vuelve a recolectar para una siguiente destilación. Pero el corazón nuestro son más o menos 2.000 litros al 80%, y eso lo rebajamos al 63%. Perfecto. Increíble. Bueno, esta primera parte termina acá porque ya catamos la primera de las 2 botellas que nos llegaron de Irlanda. Y ahora le toca el turno de Pies, que va a ser la próxima semana, donde va a estar también la puntuación de estas 2 botellas. Vamos a dejar un poquito de suspenso, si la gente nos sigue mirando, ¿viste? Así que bueno, suscríbete si no estás suscrito. Obviamente seguinos en las redes, en TikTok, en Instagram, donde vas a tener toda la información más actualizada de dónde vamos a estar, las catas, todo va a estar ahí. Así que seguinos, no sé qué estás esperando. Nos vemos la próxima semana. Sláinte para todos. Whisky o muerte, tu canal.